Y bueno, estuve una carrera así intensiva de bioética en estos últimos meses, ¿no? Porque en muchos casos realmente. Y siempre es como es una experiencia que nos enseña. Siempre en cada reunión de comité de bioética aprendemos. Generalmente aprendemos de la experiencia del paciente, ¿no? El paciente es quien nos enseña a ser más humanos, porque a veces aprende. Entonces, en toda esta experiencia, lo que aprendí es que uno se va educando, ¿no? Por un lado nos educamos con la lectura, con la sistematización de las carreras, y por otro lado también la experiencia nos educa, ¿no? A la fuerza más o menos, nos enseña, y el paciente nos enseña muchísimo, ¿no? Bueno, así que nada más que quisiera dar algunos, tal vez, unas pinceladas a lo que es consentimiento informado, que creo que todos ustedes conocen muy a fondo, ¿no? Y realmente es algo de esto muy, en este capítulo creo que es una descripción muy sencilla de lo que es el consentimiento informado, que se pudiera tal vez hablar mucho más, ¿no? Pero bueno, quiero dar así unas, entonces, señalar algunos aspectos del consentimiento informado. Bueno, nada más que partiendo de lo que es la bioética, ¿no? Que sabemos que es una rama de la ética que se basa sobre todo en la razón y el valor objetivo de la vida y la persona, porque es una ética aplicada, ¿no? En el sentido que parte de la práctica. Eh, y los principios fundamentales de la bioética tienen lógicamente el objetivo de preservar la integridad del ser humano. Nosotros estamos abocados, tanto como en nuestra carrera profesional y sobre todo más con esa educación que hemos, esa formación que recibimos con la bioética, podemos, valorar mejor a la persona, ¿no? Esa integridad. Entonces, por eso, realmente la bioética tiene ese objetivo de preservar esa integridad del ser humano en todos sus aspectos, física, mental, espiritual, todas las dimensiones, y también sin descuidar el aspecto social. Creo que justamente lo habría que recalcar o que agregar un poquito, con respeto, lógicamente, a la vida, comienza por el respeto a la vida de la persona, ¿no? Y esa persona tiene unas características fundamentales que es su libertad. Y también que es un ser social, por lo tanto, siempre tenemos que tener en cuenta ese entorno del paciente, ¿no? En este caso. Y nosotros nos enfocamos mucho partimos de la bioética personalista, ¿no? Ese es el modelo que nosotros hemos incorporado a nuestra experiencia. Y como bioética personalista, lógicamente es la medicina centrada en la persona. Si bien sabemos que todas las guías prácticas ahora de medicina hablan mucho de la atención centrada en la persona, sin ser precisamente de corriente personalista, ¿no? Entonces es la tendencia actual realmente, ¿no? Y colocar a la persona en el centro de la toma de decisiones. En todas las guías que ahora podemos revisar, por ejemplo, últimamente revisé de prevención cardiovascular, tanto la guía americana como las europeas, hablan mucho de la atención centrada en la persona, y también habla mucho de la toma de decisiones compartidas, es decir, tiene mucho en cuenta la decisión del paciente, ¿no? Esa autonomía, ese respeto. Bueno. Y esa bioética personalista, que es una expresión de una seria reflexión, ¿no? Lógicamente, sobre esa realidad que constituye el centro de la actividad biomédica y que es sujeto y objeto, ¿no? Que es la persona, ¿no? Entonces partimos siempre de la persona, y bueno, y todo lo que hacemos es por proteger a ese paciente, ¿no? A esa persona en toda su integridad. Y la persona, recalcar más, y tiene una característica que todos conocemos, la característica fundamental de todo ser humano, ¿no? Que es en su esencia, está en la libertad. Y esa libertad que se acompaña de responsabilidad, lógicamente, y eso es lo que hace referencia a ese principio, uno de los principios, ¿no? De la bioética, ¿no? Que es el principio de libertad y responsabilidad, o sería el principio de autonomía, ¿no? Que hace especial referencia a esa capacidad para deliberar, emitir juicios, hacer sobre lo que considera correcto, es decir, pueda elegir el paciente realmente en este caso, teniendo en cuenta sus esquemas de valores, ¿no? Y esto conlleva, esto es el consentimiento informado, es decir, que el paciente tiene que, aplicado a lo que es la atención en la parte sanitaria, lógicamente,
se aplica a lo que es el consentimiento informado, ¿no? Y a la no coerción de los tratamientos y el respeto a su libertad. Entonces partimos realmente para lo que es el consentimiento informado desde primero la preeminencia de la persona, de su dignidad, lógicamente como persona, de su característica fundamental, de su libertad, y por lo tanto nosotros respetamos, ¿no?, esa autonomía del paciente, y eso nos lleva entonces lógicamente a ese proceso, a ese procedimiento que sería el consentimiento informado, ¿no? Bueno, y en este proceso del respeto a la libertad y teniendo en cuenta todo el entorno, como el ser social de lo que es un ser humano, ¿no? Sabemos que una de las características principales es su capacidad de comunicación, entonces el valor de la palabra realmente, la comunicación con otras personas. Y también de realizarse como persona a través de esa comunicación con el otro, ¿no? Ese aspecto social. Y eso es muy importante justamente tener en cuenta para el consentimiento informado, porque sabemos que eso es un proceso, ¿no? Educativo, informativo, no es solamente un momento. Entonces, la comunicación en todo momento, desde que ingresa el paciente en la atención diaria, así que está internado, en ese proceso de atención, entonces esa comunicación que tiene que ser empática, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, de la persona. Entonces, justamente se puede expresar esto, que solo es posible esta comunicación si existe esa capacidad de donación de uno mismo, es decir, que realmente uno puede verse en el otro tal vez y darse al otro, ¿no? Es decir, que ponerse en el lugar del otro, tener esa apertura, esa generosidad hacia el paciente, ¿no? Y para poder comprenderle y entenderle, porque generalmente en estos pacientes, si el paciente está en una situación en menor escala, se siente menor ante nosotros, más pequeño en el sentido de que está con dolor, con sufrimiento, con necesidad, y nos necesita, ¿no? Entonces por ahí, por eso que el profesional sanitario entonces debe ser por eso educado en ese aspecto, ¿no? De la comunicación, el de darse a los demás y para entrar realmente en comunión, es decir, que entrar en sintonía con la otra persona, ¿no? Y poderle comprender al otro en su realidad, es decir, con todos sus valores, sin tener mucho es decir, evitando ese aspecto de, como de estar criticándole o menospreciando o juzgando al paciente. Esa actitud es lo que tendríamos que evitar. Y eso se puede construir, ¿no? Se puede construir con la educación, es decir, con la formación. Entonces el profesional de la salud puede formarse en estos aspectos. Eso yo puedo decir desde mi experiencia personal, ¿no? Entonces yo estoy día a día realmente con toda esa experiencia y con esta formación, estoy aprendiendo siempre a ser mejor persona y mejor profesional. Entonces la formación realmente nos ayuda mucho, ¿no? A comprenderle al otro y a observarle en toda su integridad, entonces y a comunicarnos mejor. Nada más para citar algunos antecedentes, entre los que yo creo que hay que resaltar es el Código de Nuremberg, ¿no? Que marcó todo un hito. Se habla ahí del consentimiento voluntario realmente, ¿no? Sabemos que en Alemania, sí, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, surgió el Código de Nuremberg. También en la Asociación Médica Mundial publican desde el mismo año 1948 la Declaración de Ginebra, que sería haciendo referencia al juramento hipocrático, ¿no? En el 1949 ya el Código de Ética Internacional también de la Asociación Médica Mundial, cuya última enmienda habla del 2022. Todo, tanto está del Código de Ética Médica Internacional, y partiendo del Código de Nuremberg, ¿no? Se habla mucho de si se puede, es el comienzo de lo que es el consentimiento informado, ¿no? El consentimiento voluntario del paciente para cualquier acto médico, sobre todo de investigación o de experimentación. Luego tenemos la declaración de Helsinki, justamente que se aplica, que hace resalta, ¿no?, la importancia del consentimiento en todos los actos, en todas las acciones de investigación, ¿no?, y experimentación. Posteriormente, por ejemplo, resaltar que la FDA introduce el concepto de buena práctica clínica, integridad de los datos, también hace referencia al consentimiento informado.
En 1996 la guía para la buena práctica clínica, también por la Conferencia Internacional de Armonización, CIOMS, también introduce, es decir, que recalca la importancia del consentimiento informado. Existen entonces dos realmente como es, documentos que ponen de relieve la dignidad de la persona y también lo que es el consentimiento informado. Por un lado está el convenio de Oviedo, que es en el 1997, el convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano, con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, justamente con los avances tecnológicos, y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, adoptada por la UNESCO. Estos dos documentos son realmente fundamentales y marcan un hito en todo lo que es la bioética, ¿no? Acá destacar nada más que el Nuremberg marcó todo un inicio, ¿no? Para el consentimiento voluntario del sujeto, pero hasta esto más bien se fue llevando a la práctica recién, realmente en 1966 en Estados Unidos, ¿no? Que ya se estableció como el requerimiento del consentimiento informado en la práctica médica. El objetivo realmente del consentimiento es preservar ese principio de respeto de las personas, es decir, su autonomía, ¿no? Justamente que ya hablamos, que se debe proteger su vida, la integridad. Y realmente nadie puede hacer también bien a otro en contra de su voluntad, es decir, que no podemos forzar también los tratamientos, lógicamente, ¿no? Acá nada más que en este documento se realiza, quiero hacer como un agregado, esto no había, como es, analizado en esta publicación del libro, pero me parece más interesante hacer hincapié en lo que es el convenio de Oviedo, ¿no? Y esta Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Porque justamente se inscribe, dice, en los derechos humanos, el título de este porque resalta mucho lo que es la dignidad de la persona, ¿no? Y la bioética se inscribe en los derechos humanos internacionales, realmente porque tienen un carácter universal. El convenio de Oviedo, por ejemplo, tiene un carácter vinculante, ¿no? Con las personas que ratificaron, y la Declaración Universal de Bioética, que tiene un carácter normativo, ¿no? Y tienen un carácter universal, entonces de ahí la importancia de estos documentos, ¿no? Y entonces van dirigidos realmente a diseñar entonces, un marco idóneo a las necesidades actuales de la investigación en las ciencias de la salud para la protección de la vida individual y colectiva. El eje rector de estos documentos entonces, justamente es el respeto a la dignidad de las personas, ¿no? Y los demás derechos que les son inherentes. Entonces parte mucho de la dignidad y solamente lógicamente si reconocemos esa dignidad de la persona, reconocemos su libertad, su derecho, ¿cierto? A esa autonomía del paciente, entonces le damos mayor valor a lo que es el consentimiento informado, ¿no? Y justamente tiene un carácter también jurídico, tiene una implicancia jurídica a nivel internacional estos documentos, ¿no? Y también destacar que más bien es un conjunto de mínimos, es lo mínimo que se debiera cumplir, ¿no? En todo lo que es la atención médica, en las áreas también de experimentación. Son de tal manera que tales principios se fundamentan, justamente dijimos, en el respeto a la dignidad personal, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Y el punto fundamental es la dignidad nuevamente, ¿no? Es la dignidad de la persona, como fundamento en este caso de los derechos humanos, ¿no? Nada más, entonces, yendo ya a lo que es el consentimiento informado, todo consentimiento informado, lógicamente tiene que haber una información suficiente, así que el paciente tiene ese derecho de tener una información suficiente, debe tener una comprensión adecuada, lógicamente, de todo lo que de lo que está realizando, ¿no? Debe tener esa libertad para decidir y capacidad, es decir, debe ser competente, ¿no? Por lo menos, porque también se puede, lógicamente sabemos que hay esto otro capítulo de los pacientes que no son competentes, pero sí se puede obtener el consentimiento de sus representantes legales, ¿no? Estamos hablando de las personas competentes que pues son libres, entonces tiene un carácter libre y voluntario, ¿no? Y,
y tiene toda una serie de características que realmente que en cuanto a la información, esa información que debe ser pertinente y veraz, lógicamente debe ser todo en un lenguaje sencillo, porque a veces depende de la práctica clínica, tenemos diferentes tipos de pacientes, ¿no? Hay gente, personas muy sencillas, su capacidad de comprensión de repente está limitada, entonces el lenguaje que debemos utilizar es un lenguaje bien claro, sencillo, necesario, pertinente, ¿no? Y lógicamente vamos a estar evaluando todo lo que es riesgo-beneficio y tener en cuenta también a veces si hay resistencia de parte del paciente a ser tratado, que podemos tener esa situación, ¿no? Bueno, por otro lado, el consentir también lógicamente exige cuidar esa libertad del paciente, ¿no? Ese paciente, permiso, un minutito. Sí. Bueno, entonces debe ser voluntario y no estar bajo la influencia indebida o coerción de parte del médico familiar, porque nosotros tenemos, el médico tiene está entonces en una situación de ascendencia, puede influir o puede tener esa capacidad de realizar algún tipo de coerción, ¿no? Y lógicamente, al respetar la libertad del paciente, sabemos que ese paciente puede cambiar de decisión en cualquier momento. Y también cuando firma un consentimiento informado, debe saber el paciente que en cualquier momento puede cambiar de posición y sin que esto signifique que no se le va a atender más o se le va a hacer eh, va a ser un perjuicio para su salud, ¿no? Y factores a tener en cuenta, ¿no? Para precisar si el paciente es capaz de decidir deliberada y responsablemente, tener en cuenta lógicamente los rasgos más significativos de su condición patológica, se debe evaluar la capacidad, entonces para evaluar las terapias sugeridas y si tiene capacidad para realizar una deliberación coherente, lógicamente, ¿no? Bueno, quiero resaltar nada más que creo que no dije al inicio, ¿no? Como ustedes todos, creo que acá todos manejan, ¿cierto? Que el consentimiento informado realmente eh, tiene tres aspectos fundamentales, ¿no? Que es el aspecto clínico, lógicamente, del paciente, porque está en juego, ¿cierto? Nuestro paciente, el aspecto ético, entonces ahí el respeto a la persona, el reconocimiento de las personas, y el aspecto jurídico o legal, porque el actuar médico conlleva, ¿no? Es decir, que estamos interviniendo, realizando algún procedimiento, algún tratamiento que puede tener efectos deletéreos o puede implicar ciertos riesgos para el paciente. Entonces, también tener en cuenta también el derecho del paciente, ¿no? Y los principios de bioética, no producirle ningún daño, ¿no? De la no maleficencia, de buscar el bien del paciente, ¿cierto? El respeto a su autonomía y la justicia, o bien aplicado lógicamente a lo que son los principios de bioética personalistas. Pero bueno, entonces tiene implicancia siempre en el actuar médico, puede tener una implicancia jurídica, así no podemos desconocer ese aspecto jurídico, ¿no? Entonces, de ahí que, por ejemplo, quiero citar nada más que el Código Sanitario del Paraguay, en su artículo 24, dice, sí, podemos decir que ninguna persona podrá recibir atención médica o odontológica sin su expreso consentimiento. Entonces, está protegido por ley, lógicamente, ¿no? Y en caso de impedimento de la persona autorizada. Y se exceptúan de esta prohibición las situaciones de urgencia y las previstas en el artículo 13, que son situaciones de catástrofes o epidemia donde se puede realizar tratamientos forzosos o vacunaciones masivas o algunos procedimientos, pero son excepcionales. También acá en la Constitución, lógicamente, también cita, ¿no? Nuestra Constitución, la importancia del consentimiento, ¿no? Para cualquier intervención sanitaria en salud. Y por otro lado, también el Código Penal incluye lo que es sobre hechos punibles contra la libertad, incluye el tratamiento médico sin consentimiento. Entonces, penaliza cuando multa que proporcionar a otro un tratamiento médico sin su consentimiento. Entonces, son aspectos entonces legales
que garantizan la importancia de los derechos del paciente y la importancia de lo que es el consentimiento informado para las intervenciones médicas, ¿no? Para el tratamiento médico o odontológico. Por otra parte, nada más quiero señalar también lo que es a nivel del Ministerio de Salud, que en el año 2010, por ejemplo, se dictó una resolución que crea un expediente clínico que tiene un formato único, implementación obligatoria, y este documento básico, parte de la historia clínica, de la ficha clínica, debe constar, entonces, la declaración del consentimiento informado. Esto en el año 2010 se crea esa resolución, pero recién en el año 2017, por resolución, se aprueba un protocolo para la aplicación del consentimiento informado, ¿no? Y se establece su utilización obligatoria en los establecimientos que forman parte del Sistema Nacional de Salud. Creo que ha sido un avance importante, si bien a veces yo creo que falta aún socializar este documento, ¿no? Porque a veces algunos hacen, tiene ya todo, está todo protocolizado cómo realizarlo y hace una aclaración ahí abajo que justamente de este protocolo que el paciente tiene ya como es un párrafo en la parte inferior donde el paciente puede retractarse, es decir, puede nuevamente no aceptar el tratamiento por más que haya haya dado su consentimiento, puede retractarse y puede cambiar de opinión en síntesis, no aceptar nuevamente el tratamiento. Entonces tiene ya ahí abajo, ya el paciente debe saber que puede en cualquier momento rechazar el tratamiento que él aceptó inicialmente, ¿no? Y nada más que para concluir, en general, que podemos citar o recalcar, ¿no? Que primeramente el consentimiento informado, entonces tener en cuenta estas tres aristas, estas tres dimensiones fundamentales que son el aspecto clínico, el aspecto médico, ¿no? El aspecto jurídico y el aspecto ético. Y todo eso otra vez creo que está todo entrelazado en el sentido de que la persona es un ser integral, ¿cierto? Y que al reconocerle como persona y al reconocer su dignidad, realmente vamos a hacer todo lo necesario, ¿cierto? En nuestro actuar médico, para protegerle, como es indicarle el mejor tratamiento posible, haciendo un balance entre los riesgos y beneficios. Y bueno, y ese consentimiento informado que se debe lograr como un proceso educativo también es informativo. No es solo de un día, solo de una vez la información, sino es un proceso en la atención del paciente, ¿no? Que se debe realizar día a día si se está internado, ¿no? Ese proceso de información y comunicación con el paciente. Entonces implica el reconocimiento de la persona, de su dignidad, de esa característica fundamental que es su libertad, su autodeterminación, su autonomía, ¿no? Que él tiene esa libertad para decidir, para aceptar o para rechazar cualquier tratamiento, para cambiar de opinión, ¿no? Y bueno, y que siempre tener en cuenta sus derechos como paciente, ¿no? Y a quien, por supuesto, nosotros, el médico, le debe el mayor respeto. Y el médico que debe tener en cuenta, entonces, siempre esos aspectos, el aspecto jurídico, no podemos descuidar nosotros, ¿cierto? El aspecto clínico y el aspecto ético. Y bueno, yo creo que es eso. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias, Graciela. Bueno, uno pensaría, si dejas de compartir, por favor, si uno pensaría, si las tertulias de este año las terminamos con el tema del consentimiento, si fuera... ¿Podemos dejar de compartir la pantalla, Graciela, por favor? Sí. Las imágenes, gracias. Si es un tema que nos sirve a la actualidad concreta de la acción bioética, sí, nos estamos convencidos de que el consentimiento informado, por más que sea un tema que volvemos a discutirlo, volvemos a mirarlo, si nos parece que es adecuado para seguir insistiendo, yo creo que sí. No me cabe ninguna duda que nunca terminamos de aprender y ejecutar bien el consentimiento. Por eso te agradecemos
Graciela, que nos hagas este resumen, que nos actualices algunos conceptos para entrar en la parte que podríamos llamar jugosa de nuestra tertulia habitual, que después de la presentación inicial de uno de nuestros invitados, que abramos la discusión tanto a los que estamos por el Zoom o a los que estamos acá presencial en el salón nuestro acá, para volver a reafirmar algunos conceptos que ya algunas cosas nos avanzó Graciela, o podemos llegar a discutir algún tema que todavía no está claro. O podamos decirle a Graciela, mirá, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Independientemente de también las consideraciones que nos dio específicas del Paraguay, que también podría ser un tema de discusión y hasta puede ser un tema de investigación interesante en todo lo que hacemos bioética para hacer una discusión entre los países de la región, de Latinoamérica, qué mirada tenemos sobre el consentimiento, ¿no? Yo tengo mi particular visión. Los que me conocen ya saben desde dónde tengo mi mirada puesta, ¿no? Que yo lo saco del ámbito jurídico y le hago una mirada bioética al consentimiento que lo tiene, ¿no? Lo que pasa es que los abogados avanzan sobre el consentimiento, ¿no? Y a veces nos resulta un poco difícil pelear, en el sentido correcto de la palabra, no sería discutir, no, discutir con los colegas jurídicos sobre los contenidos que deben tener los consentimientos en nuestras realidades. Así que bueno, es algo, no me quería extender, pero siempre hablo de más. Pero bueno, abrimos un poco el juego para que le hagamos preguntas a Graciela, veamos alguna realidad particular que nos interese conocer de nuestro país hermano de Paraguay, o discutamos específicamente sobre algún contenido que nos parece necesario resolver en la verificación y la confección de un consentimiento. Sí, Luis. Bueno, dos puntos. Yo creo, primero es un comentario. Que el consentimiento, o sea, por lo menos para mi concepto, no es un trámite, no es un contrato, no es un formulario, es un proceso, como bien dijo la doctora. Yo creo que lo firme o que lo escriba el paciente, un poco coincidiendo con lo que dice Gerardo, está bien dentro de lo normativo, pero en realidad lo bueno es que el paciente haya comprendido el proceso que va a ser sometido. Yo creo que, y ahí también, cuando hablamos de la capacidad del paciente para dar su consentimiento, o asentimiento, como le gusta decir a Gerardo también, yo creo que también tenemos que valorar la capacidad o a veces la voluntad del profesional cuando en su relación médico-paciente da esta comunicación. Porque también, y no a veces adrede o a veces, bueno, nos quedan algunas dudas, pero se expresa, como también decía la doctora, con un lenguaje claro y accesible para el paciente. No todos los pacientes entienden que le subió la uremia, que la creatinina está en límites insostenibles o que está con dosis máximas de inotrópicos. Esto no es, digamos, un lenguaje que puedan comprender todos los pacientes. Y entonces uno tiene que decir la misma verdad, la misma realidad, pero con un lenguaje que el paciente o la familia del paciente, en el caso de no poder responder al paciente, entienda de qué se trata, cuál es el diagnóstico, y de esta manera realmente en la relación médico-paciente entenderlo perfectamente. Eso yo creo que consta, es el verdadero consentimiento informado, donde el paciente realmente se siente informado de lo que le pasa y de lo que le puede suceder y lo que le van a hacer. Después lo demás quizás es más un trámite, y como yo coincido también con Gerardo, yo lo saco siempre del ámbito legal porque inclusive en juicio con
con abogados muy poderosos por ahí o de mucha influencia, el consentimiento a veces ni siquiera tiene un valor legal adecuado. Entonces yo creo que es importante que se entienda como un proceso y que el paciente entienda. Después que lo firme y todo lo demás, sí es importante por algún reparo legal, pero en realidad lo importante es que el paciente entienda lo que le pase, sepa de su diagnóstico y sepa cuáles son las diferentes alternativas de tratamiento. Bueno, me parece que ahí radica el espíritu del consentimiento, claramente en que la información llegue al paciente de manera clara para que le sea útil, para que le sirva para tomar decisiones, para que le sirva para saber qué va a pasar o qué está pasando con su vida o la familia. Me parece que de ahí lo valioso del consentimiento, que esa información que nosotros como equipo de salud tenemos y el paciente no tiene y la necesita para decidir lo que considera mejor para su vida, le llegue. Y no sea llenar un formulario. Y no sea llenar un formulario, que en definitiva el testimonio de ese proceso puede ser el formulario, y que a veces a muchos colegas les pasa dentro del equipo de salud que se reduce a eso, tristemente, perdiendo el espíritu del consentimiento que tiene que ver con esto, con el intercambio, con el diálogo, con el proceso que bien destacaron ustedes, y sobre todo con entender que la información es del paciente, que la necesita, que le corresponde, y que es una tarea más para todos nosotros dedicar el tiempo y el espacio y buscar el lenguaje para que al paciente le resulte valioso ese intercambio. No es una molestia, no es una carga, es una tarea más dentro de las múltiples tareas que hacemos dentro del equipo de salud. Y que no siempre se puede resolver en una sola consulta o entrevista, ¿no? A veces requiere que el paciente metabolice su problemática y pida y pueda preguntar conscientemente o repreguntar al médico sobre las opciones terapéuticas que tiene. Sí. No sé, Graciela, si quieres agregar algo. Bueno, me parece muy importante la aclaración que dio. ¿Cómo se llama? El doctor Luis. El doctor, Luis. sí. Felicitaciones, Graciela, por la presentación, antes que nada, ¿no? No, gracias. No, y realmente en la práctica es eso, ¿no? Lo importante es que no sea el formulario, porque a veces en el apuro y con las personas, sobre todo los residentes o las personas más jóvenes, creen que pasa solo por el formulario y se descuida ese aspecto fundamental, ¿no? De que la persona o el paciente comprenda realmente y tomarse el tiempo suficiente, y que va a llevar probablemente varios días o varias consultas. No es así. Y el formulario es, como dijo Silvia, ¿no? Que nada más que es el reflejo o es el registro de todo eso, pero lo importante es ese proceso que tenemos que hacer, ¿no? Y bueno, eso es, nos educamos también para hacer ese proceso. Yo creo que eso es importante, sobre todo recalcar para los residentes de repente, que ellos necesitan, que podemos ser educados en ese aspecto. Eso quería resaltar también, porque eso yo aprendí y sigo aprendiendo. Entonces, esa educación que se va adquiriendo. Sí. Con un tema, Graciela, complejo, interesante, que es la educación, ¿no? La educación puesta al servicio de este punto. Siempre en temas de bioética partimos por esa cuestión, ¿no? De cómo educamos y cómo comunicamos. Las dos cosas clásicas que siempre repasamos y revemos en bioética, que son la clave para lograr colegas, profesionales del equipo de salud en todos los ámbitos. No estamos hablando exclusivamente acá del médico, sino en todos los ámbitos, que pueden modificar o pueden generar alguna cuestión. Algunos consentimientos tal vez sean implícitos en lo que uno va a hacer. Por ejemplo, hoy es 8 de noviembre, el Día del Técnico Radiólogo, un miembro del equipo de salud. Uno puede decir, tiene que ver con algo de consentimiento. Bueno, cuando uno va a hacer una radiografía... Pero llevas tu solicitud de imágenes, hiciste la cola, te presentaste, la entregaste. Sí, es un proceso. ¿Hace falta que firmes? No. Es parte de un intercambio, un ida y vuelta. Si el paciente se presenta y el técnico lo recibe y le entrega su solicitud de práctica, y ahí está también el intercambio. Seguro.
Después que viene el tema. reciba la Tenés información. que hacer una radiografía del tórax, tenés que tener determinado vestido. Vestimenta. O, Sí. pero cualquier cosa, tenés que tal vez cambiarte, poner un camisolín, y ahí empezamos a hablar de determinadas cuestiones que uno lo explica. Es un consentimiento tácito, pero también es un consentimiento. Claro que es un consentimiento, no necesariamente tiene que quedar plasmado en un papel, sino lo importante de esto es como nos recalcaba Graciela, bueno, hemos recalcado todos, el proceso y jerarquizar. Hay un tema de representación, quizá que lo pongo un poco en algunos condimentos que dijo Graciela, y que me llamó la atención un poco. En el Código Penal de Paraguay, vos nos contaste que aparece, si no está firmado el consentimiento, que le dan una multa que supongo que es una multa monetaria, compleja, extensa, grande, de mucho, ¿tenés idea? Eso de cuánto es una multa, me parece medio, digamos, a pesar de las leyes que aprueban y que manejan, que finalmente el Código Penal, por lo que nos contaste, solamente ponga una multa, ¿no? Puede ser, no sé los montos, no sé cómo manejan el tema montos, pero me llamó la atención ese comentario tuyo. ¿Por dónde va la cosa, Cristina? Realmente no sé cuánto, está la multa o pena privativa también, eso está incompleto ahí. Es multa o pena privativa de 1 año, decía, pero tengo que revisar bien un poquito. Y No, está bien. No sé, Es no sé una cuántos pena jornales privativa mínimos, no sé. Eso tendría que ver. La suspensión de la matrícula o algo así, bueno. Pero solamente me quedó como que le deje una multa, bueno, no hago consentimiento, pago determinada cantidad de dinero y sigo como si nada. Parece un poquitito, por ahí un poco... Esto cuando se plantea una mala praxis, ¿no? Obviamente, claro. Sí, yo diría, también tenemos que cambiar el término. Ahora, el término está bien, sino cómo lo planteamos. Cuando se juzga la praxis. Bueno, sí. Está bien, pero me entrada No, pero el planteo sí. De la familia es que una práctica defectuosa, ¿no? Claro. Entonces uno tendría que decir, bueno, y entonces ahí no hay consentimiento, claro. Pero lo que no hubo antes de eso fue un diálogo, una relación médico-paciente consensuada y contratada, no la firma de un papel. Volvemos de nuevo a esto. Sí. Bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento de hacer la siguiente pregunta, Graciela. Primero quiero agradecerte por la presentación y por el recorrido histórico, porque a veces, si bien a todos nosotros nos atraviesa la bioética, a veces la historia nos va quedando un poquito atrás. Ya estamos casi a 80 años del Código de Nuremberg, 80 años es toda una vida. Para muchos de nosotros es más que nuestra vida, y aún así, y aunque en las currículas de las carreras de salud existe la figura del consentimiento, y hoy en día tenemos leyes que acompañan esta idea y que amparadas con diferentes títulos como derechos del paciente y demás, existe el consentimiento. ¿Por qué te parece, después de haber investigado este tema, por qué te parece que todavía sigue siendo un tema que hay que traer, hay que discutir, hay que actualizar, hay que presentar, hay que correr atrás de los residentes, como bien señalabas? ¿Por qué pasa esto con el consentimiento? ¿Qué te parece? Desde mi óptica, por lo menos, es justamente esa deshumanización que tenemos, ¿no? Como que nos olvidamos un poco de la persona humana y nos centramos muchas veces en el tratamiento en sí, en el aspecto técnico de nuestra profesión. Y estamos como deshumanizados, ¿no? Ese es un aspecto, ya, la atención rápida, la falta de comunicación con el paciente y la falta de interés por el paciente, no por la persona. Entonces todo eso hace que se pierda ese eje, esa mirada, ¿no? hacia el paciente. Entonces esa empatía, todo eso, yo creo que a veces en el día a día, si uno cae en esa rutina de la atención médica, fácilmente somos tentados, inclusive hasta maltratar al paciente, porque si estamos muy agobiados por el tiempo, ¿no? A veces en el sistema público pues tenemos poco tiempo y muchos pacientes. Y hay pacientes que realmente nos quitan de quicio, como se dice.
Yo siempre en mi práctica, bueno, trato de, lógicamente, de ponerme en el lugar del paciente y bueno, pero puede ocurrir y entonces justamente en cierto tipo de personalidad depende mucho pues, del médico, entonces fácilmente se cae en esa falta de comunicación adecuada. Entonces ese consentimiento, como dijiste, como es un proceso realmente, no es como entonces ese papel ya es el último punto nada más para plasmar, pero ese proceso de consentimiento, entonces de que nuestra atención esté centrada en la persona, eso es lo que tenemos que estar educados, porque fácilmente como seres humanos, como que podemos perder la paciencia, no tenemos el tiempo, fácilmente queremos olvidar, sobre todo si tenemos esa premura o en el sistema público, ¿no? Estamos sobrepasados con el trabajo. Fácilmente la gente, el médico pierde esa paciencia o esa empatía con él y se puede prestar para el maltrato inclusive. Entonces esa deshumanización lo que es preocupante, sí, es una realidad. Creo que esa deshumanización que nos traes, la vivimos nosotros también en nuestros espacios y no sé, se me ocurre que en parte puede tener que ver con el poco cuidado que hay hacia nosotros, los miembros del equipo de salud, ¿no? La falta de acompañamiento, de cuidado, de consideración, en parte. Pero eso no lo justifica, porque uno no, de ninguna manera, por sentirse quizás poco cuidado, poco acompañado, debería no considerar al otro. Es parte del compromiso que tenemos, ¿verdad? Sí, yo... No. No, a ver, yo siempre cuando tratamos el tema del consentimiento, le pregunto al variado auditorio que a veces me acompaña, ¿no? de bioeticistas o de alumnos, y pregunto, ¿ustedes alguna vez hicieron algún procedimiento en el cual tuvieron que firmar un consentimiento informado? Esa es la primera parte de la pregunta. Y después viene la segunda, me gustaría que se anime a comentar, es ¿dónde lo firmaron? ¿Qué espacio físico de la institución? Es un tema que siempre cae a la discusión. Si alguno de los que están en el chat o presentes hicieron un procedimiento en el cual firmaron un consentimiento, quieren comentar algo, si no se animan a hablar, escríbanlo por el chat, pero la idea es que podamos hablar, que podamos intercambiar. A pesar de tu crisis, Ana María, no quiero ni pensar cuándo fue que firmaste algo o en qué condición. Sin decirle el motivo. Bueno, acá tenemos a alguien en el auditorio que levantó la mano y después cualquier cosa Ana María decía. Dale. Bueno, yo voy a contestar como docente de biología, ya. Y voy a referirme a justamente el sermón del monte, que es nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Que dijo, bienaventurado, dichoso, feliz, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, la tranquilidad espiritual que uno puede tener en las acciones que comete hacia el prójimo, sean buenas o maléficas. Entonces, si yo quiero tener tranquilidad, paz, interior, aun cuando las condiciones de afuera sean adversas a mí, tengo que actuar con transparencia, con claridad, porque estoy refiriéndome al prójimo, al amor que le debo de tener. Entonces, es importante hacerle conocer sus derechos, respetarlos. Yo la charla la tuve justamente con doctores, ingenieros, abogados, y en cada área rápidamente tratado sobre el ingeniero que no pone el hierro adecuado y se ve la construcción, sobre el abogado que pudiendo poner en una pareja que se van a separar una palabra, no la pone porque quiere cobrar el trabajo de la separación, y al médico, que a veces, como vimos en la clase anterior, necesitaba una operación y la hizo. Entonces ahí sí que yo no voy a ver a Dios. Y lo fundamental de todo trabajo, en todos los órdenes, es tener la paz interior, la paz de Dios. Porque al fin y al cabo pasamos, somos los 70, 80 años que nos toca vivir, y nos enfrentamos a la eternidad. Y lo importante es tener la acogida de Dios, de no haber caído, no habernos seducido la fama, el amor al dinero o cualquier otra cosa
que haya podido interrumpir nuestra buena relación con el prójimo y con Dios. Muchas gracias por este ciclo en el cual me han invitado y me han permitido intercambiar ideas con ustedes. Que Dios los bendiga a todos. Gracias a vos. Ana María, pediste la palabra, a ver qué nos querés contar. No te escuchamos por ahora. Desbloquea eso. Ahí está. No, pedí la palabra porque como hiciste alusión a que me había sonreído, en realidad la sonrisa obedece a que, bueno, yo estoy casada con un médico, y entonces todos los profesionales que me han intervenido por fracturas o por operaciones, bueno, como que hablan con mi marido y allí te dejo, me lo dejan en una, prendido en un, sobre, digamos, como una carpeta para que firme el consentimiento. Es como un trámite. Yo jamás me puse a leerlo, soy abogada, ¿no? Es como algo que me compete, pero como me hizo gracia, bueno, uno descuenta que pues, son amigos de mi marido y bueno, todo está así. Y lo que pasa son los riesgos inherentes, ¿no? A la práctica. De cualquier forma, eh, entiendo que es indispensable, o sea, entablar con el paciente o con la persona a la que uno está asesorando, para ponerlo en conocimiento de todos los riesgos, las consecuencias y lo que ella tiene, digamos, que de su información depende la libertad con la que actúe. O sea, esto es clave. No, nada más que eso, pero fue porque Gerardo dijo, no tengo otro comentario para hacer. Bueno, pero fue un comentario muy atinado, la verdad, Ana María, porque bueno, esto es lo que muchas veces pasa muy frecuentemente, ¿no? Y también, ojo, que nos pasa porque, a ver, uno de los principios de la bioética es la libertad de responsabilidad o la autonomía, según la corriente y una criba, acá hablamos de libertad de responsabilidad, tiene también que ver con la responsabilidad que tenemos en firmar el documento sin leerlo o leyéndolo. Perdón, Ana María, ¿eh? Pero bueno, pero nos pasa con todo. O sea, abrimos una cuenta en un banco. ¿Quién lee las 18 páginas de lo que nos hacen ver? No lo lees. Abrís una cuenta en cualquiera de los elementos, en alguna página determinada, no leemos, ponemos acepto, y te puede decir cualquier cosa. Por lo tanto, lo que decía Luis hace un rato, esto de entender el proceso, me parece que es el tema importante, ¿no? O sea, termina con la firma de un documento, pero de alguna forma tenemos que ir plasmando en algún lugar, lo ideal en salud, en la historia clínica, plasmando en un lugar cómo fue la evolución de lo que fuimos conversando, lo que fuimos charlando, lo que fuimos indicando. Y termina, dado que es un proceso, termina en un determinado momento que es la firma de un documento. Así que esto también nos pasa, no te asustes, Ana María, esto nos pasa en la práctica cotidiana. Tenemos otra Ana que nos pide la palabra. Ana, si querés, dale. Sí, hola. Yo quería hablar. Ay, perdón. Habla. No, está bien. No, yo quería dos temas. Uno que es con respecto a un consentimiento informado, que fue en el ICVA, yo tuve que hacer un cambio de válvula cardíaca, aórtica, y fue espectacular porque es como decían ustedes, un tocho así, no sé si tenía 18 o 20 páginas, que me dieron tiempo para leerlo. Tuve que ir a una entrevista previa antes de la cirugía a Buenos Aires, trasladarme, leer todo esto, bueno, traérmelo a mi casa, después volver. Incluso fue fundamental porque me dieron a optar si quería una válvula biológica o no, o una mecánica, y tuve que optar yo. Entonces asumía la responsabilidad del cuidado que tengo que hacer a partir de esa cirugía. Bueno, fue increíble, muy bueno, muy bueno. Eso con respecto al consentimiento informado que una vez más. Después no me acuerdo si para los partos que fueron naturales tuve que firmar algo, no recuerdo nada. No sé. Después, gracias a Dios, no tuve que hacer nada.
Y en otro punto que me gustaría, es como nosotros estamos conformando el comité de bioética del Colegio Médico de Posadas Misiones, donde estamos haciendo bastante educación, como decía, ¿no? Intentar hablar de todos estos temas con los médicos y hacemos conversatorios al respecto. También aparece, esto es la práctica diaria, el consentimiento en la práctica diaria, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de un accidente? ¿Qué pasa? Entonces estamos hablando de las directivas anticipadas, y lo importante que son, y cómo hoy, por ley, se tiene que escuchar y hacer lo que dice una directiva anticipada. Entonces también es todo un tema que hay que hablar porque es como un consentimiento previo que dio el paciente por si tuviera algún accidente o alguna situación, por ejemplo, no sé, que quede en vida, ¿cómo es que se llama esta? No tiene conciencia y quiere que se le presten la hidratación, la nutrición, como el caso reciente de Córdoba, donde había una directiva anticipada, la familia pidió que no, porque quedó como una vía vegetativa, no había manera de que se revirtiera el cuadro, se le sacó y después volvieron los médicos a ponérsela y judicialmente tuvieron que sacársela. Bueno, este caso lo tratamos la semana pasada en el colegio médico y tenía que ver con directivas anticipadas, que no es del tema que estamos hablando hoy, pero que también tiene que ver con esto, tiene que ver con la voluntad del paciente, la autonomía del paciente, la dignidad del paciente, ¿no? Como tirando este puntito que nos parece tan importante. ¿Y qué pasa cuando se trata, hoy tuvimos que tratar un caso clínico en el Hospital Materno Neonatal de un paciente gemelar que tiene que estar intubado, es un síndrome genético que aún no tiene diagnóstico, cumplió 3 meses en la neo, hay que trasladarlo a pediatría, y se está hablando de hacer o no traqueotomía. Entonces, estos médicos convocan al comité de bioética preguntando qué hay que hacer. Y nosotros dijimos, bueno, es la mamá, es el papá. Son ellos los que tienen la autonomía, son ellos los que tienen que decir qué cuando se trata de un bebé. Bueno, estas cositas las tiro para poder conversarlas, no sé si hoy o en otro momento, pero me parecen a mí muy importantes porque tienen que ver con esto del respeto al paciente y el respeto a la autonomía y a la dignidad, de qué quiero que me hagan, qué no quiero que me hagan, cuándo, quién lo dice cuando se trata de un niño, o como dijo la doctora, en aquellos pacientes que no están capacitados para poder decidirlo. Correcto, gracias Aileen. Aclaro un par de temas que me parecen importantes para ver. Sí, las directivas anticipadas se pueden considerar y se deben estudiar dentro del consentimiento informado. Como decís vos, es un gran tema, lo tenemos en carpeta para la apertura del año 2024 como parte del proceso. No vamos a extendernos, igual recuerdo 2 situaciones. Una, nuestra ley acá en Argentina, hay un artículo, el artículo 11 de la ley, en el cual refiere de que se dan por inválidas si se practica una práctica eutanásica, por lo menos por ahora. Después veremos en algún momento si aparece alguna otra ley que complica o no esta situación. Después, el otro punto que vos tocás, en los casos particulares, de paso hacemos un poco propaganda, porque veo que hay algunos integrantes que no siempre están en todas nuestras actividades, hacemos los últimos miércoles de mes un ateneo clínico. Si vos querés, te comunicás con nosotros y podemos discutir junto a vos, que presentes un caso y podemos discutir en nuestro ateneo. Ya este año nos falta un último ateneo, que es el último de este mes, pero bueno, estas cosas discutimos siempre casos clínicos el último miércoles de mes en este mismo horario. Todos los últimos miércoles de mes, de marzo a abril. Esto para que lo sepas, y si tenés alguna duda o algo que querés consultar, mandanos un mail que podemos charlarlo en la copa. Al mismo mail, de este mismo mail donde recibimos anuncios. Sí, mandar una nota, querés comunicarnos y hacemos una reunión por Zoom y vamos avanzando por el tema. Y te queremos agradecer esto que contaste de tu experiencia particular, que fue la idea disparadora, ¿no? Que Ana María nos contó, que vos contaste, con parte interesante de esto, aunque sea un
A ver, este es otro formato, un consentimiento prehecho, continuo, sin mucha información, o un mamotreto, no sé si el término es muy académico, pero bueno, 18 carillas es muy complicado para llegar a comprenderlo. Y ahora, si nos permitís, Aileen, después por eso continuamos con vos, le damos la palabra a Ana que iba a hacer alguna cosa. Gracias. Perfecto. No, gracias. Sí, hola Ana, a todos. ¿estamos? No, más que nada era volver a un poco a repetir lo que uno ha escuchado, ¿no? Yo no soy médica, soy bioquímica acá de una clínica, participo en el comité de bioética de la clínica Roca, y realmente he firmado bastante consentimientos. Y bueno, y he tenido las charlas con el médico en el consultorio, y después fue un trámite que me dio el secretario que le tocaba en el momento, y les digo la verdad, un poco no lo leí porque era un mamotreto, y segundo por un poco de temor, ¿no? Todas estas cosas que yo digo, ¿pero dónde me estoy metiendo? Entonces mejor firmo y que Dios me ayude, me encomendé a Dios y ahí voy. Pero bueno, pero realmente la anécdota que me causó mucho dolor fue cuando le tocó a mi empleada doméstica y a su hermana, que tenían que hacer el consentimiento informado, tenían que firmarlo, no me acuerdo cuál de las dos, y cuando entro a la clínica, las encuentro a las dos hace unos años, ¿no? Antes de la pandemia, me las encuentro en un rinconcito tratando de entender eso. Entonces le digo, no puede ser eso, tenés que ir al médico. Bueno, le estuve explicando un poquito, porque realmente querían saber qué era, o evidentemente el médico no les había explicado nada, y realmente me parece que, porque estoy en la dirección también de la clínica, como que cuesta mucho convencer a algunos médicos, ¿no? No se puede generalizar, todos sí o todos no, pero cuesta mucho convencer a algunos médicos de que es un proceso, y que realmente son ellos los encargados de hacérselo firmar en su consultorio, y no ahí cuando el paciente se está por internar, en un momento toma, firma esto, donde la persona está con tanto miedo y no sé si miedo, pero ansioso, y eso, que tienen que firmar y firman casi sin leer, como lo hice yo. Bueno, y quiero agradecer porque yo participé en los Ateneos y también en las tertulias, y estoy sumamente agradecida porque soy de General Roca, Río Negro, y hay pocas oportunidades de participar si no es en algo así. Así que estoy muy adicta al Zoom. Gracias. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Quiero, tomando las palabras de Ana, quiero destacar algo que está en el capítulo del libro que nos facilitó Graciela. Graciela nos trae en el artículo, algunas características que tiene que tener el consentimiento, y si bien uno sabe que desde la práctica el consentimiento debería tener de las prácticas, digamos, dentro de la práctica, las consecuencias graves todas, y quizás las consecuencias o complicaciones moderadas, las más frecuentes, a veces se nos va o se va dentro del equipo de salud la mirada de los atributos o las características que nosotros valoramos desde la bioética, y tiene que tener un consentimiento. Porque el consentimiento no le va a servir al paciente si tiene de lo grave todo y de lo moderado lo más frecuente. Tiene que tener un valor agregado que es el que nos traía Graciela en su artículo, que es la veracidad, ¿sí? La información pertinente y útil. Me parece que esto no es menor, esto es lo que nos traía Ana, que sea útil, que sea pertinente, que sea apropiada al lenguaje. Y por eso tan valioso resulta el consentimiento adecuado a cada paciente, y no la hojita estándar que se puede llegar a encontrar con más frecuencia. Graciela, yo la verdad quiero agradecerte que hayas destacado algunos atributos bioéticos que tiene que tener un consentimiento, porque nos hace pensar, más allá de lo que está escrito, si realmente es veraz,
si realmente es claro, si realmente respeta la libertad del paciente cuando uno se enfrenta a redactar un consentimiento o evaluar un consentimiento. Bueno, interesante el resumen que nos trae Silvia para destacar lo que estamos hablando, porque al final, como es una tertulia en la cual en bioética todos participamos y hablamos, los disparadores que nos trajo Graciela hacen de que veamos de que el consentimiento, me parece, como repetir, un tema remanido, es un tema que siempre necesitamos refrescarlo, discutirlo, analizarlo, tenerlo bien presente. Los dos ejemplos de Ana fueron realmente muy lindos, ¿no? Primero el personal del conjunto de proceso que entendí y terminé con la firma de un documento, no importa que me lo dio para firmar, entendiendo que ella dice que es más útil que lo firmes con el profesional que te va a hacer el procedimiento en el consultorio, está claro el concepto, y viendo la realidad que pasa, que a veces nadie sabe qué es, y no quiero leerlo. En realidad hay un epicista que dice que el consentimiento llegó para que los pacientes, si quieren, se involucren más en la toma de decisiones con respecto a lo que estamos haciendo. El paciente querrá o no querrá. Esto también está en su libertad y responsabilidad. Pero de alguna forma este es el modelo de consentimiento que tenemos que tratar de desarrollar en el tema de educación en bioética para que los pacientes entiendan por qué deben involucrarse en ese tema en particular para mejorar un poco los resultados de los métodos que podamos optar para proponer y resolver una situación en particular. Estamos en horario. Si alguien quiere hacer algún comentario de último momento, si no, lo primero, agradecerle a Graciela su generosidad en compartir el capítulo del libro que ella escribió con todos nosotros para poder leerlo, para poder pensarlo y repensarlo. Creo que este es un tema, bueno, con Gerardo lo hablamos siempre, estos temas tan humanos nunca están de más, siempre hay algo para aprender, para crecer, para nutrirnos. Así que bueno, muchísimas gracias Graciela por compartir esta nochecita acá en Argentina con nosotros. Fue un gusto escucharte y leer lo que nos facilitaste. Muchísimas gracias Silvia, muchísimas gracias Gerardo. Y bueno, y un gusto también compartir con todos ustedes acá, con todas estas personas que han participado y compartido con todos nosotros. Así que es un honor para mí. Así que muchísimas gracias. A vos, Graciela. Antes de despedirnos, un par de avisos. Si bien estamos en el último mes de la tertulia, en la última tertulia del año, saben que en nuestro canal de YouTube están disponibles todas las tertulias. Esta va a estar disponible el lunes. Van a poder recorrer las de todo el año. Van a recibir también, como todos los lunes posteriores a la tertulia, un mail recordándoles que está el acceso a la grabación. Van a poder verla como las demás y también en estos días van a recibir información acerca de quienes quieran tener el certificado por haber participado en este ciclo. Los siguientes eventos que tenemos son a fin de mes, como decía Gerardo, que le contestaba a Eileen y están todos invitados, el último de nuestros ateneos clínicos bioéticos, donde vamos a trabajar como un comité, como hacemos siempre y todos los meses, ya hace 4 años, así que están todos invitados. Y a partir de diciembre van a estar disponibles también las grabaciones de todos los ateneos clínicos del año en nuestro canal de YouTube, así que no se los pierdan. Y por Les último, sugeriríamos, para que recuerden, porque vieron cómo es el tema del canal de YouTube. Si uno se suscribe al canal, cuando aparece un video nuevo, una información nueva, le llega automáticamente la notificación. Así que es una cuestión gratuita. No hay un consentimiento, o creo que no hay un consentimiento, no sé. Pero también, aparte de estos dos eventos, también están en nuestro canal, aparte de muchas otras actividades que hacemos todos acá en el Instituto,
lo que incorporamos este segundo semestre del 23, que es nuestro programa de radio, por ahora la radio universitaria, lo que viene tendremos novedades, pero hay todos los miércoles una serie de entrevistas a distintos bioeticistas sobre el tema de este año nos tocó sobre cómo impactó la bioética específicamente en su accionar profesional. Así que muy ricas entrevistas, hay 9 por ahora, falta sumarse 2 o 3 más, van a estar todas disponibles, todas en el canal de YouTube. Así que Bioética UCA, sencillo, entra en YouTube, Bioética UCA, se suscriben, ingresan y toda la información pueden leerla sin ningún problema ahí. Y nos falta la última cuestión, que en diciembre no tenemos tertulia, no tenemos Ateneo, pero tenemos una experiencia que vamos a empezar a, si Dios quiere, desarrollar en más profundidad, pero que tiene un nombre especial y que hasta ahora no hemos hecho, que se llama Cine sin pantalla. que significa más o menos similar a lo que venimos llevando. Bueno, les plantearemos, les enviaremos a que se acople al tema una película para verla y en la reunión vamos a charlar sobre la película. Vamos a ver los puntos importantes, los impactos bioéticos, cómo podemos plantearlo y hasta cómo podemos utilizarla en nuestra tarea educativa como bioeticista. Vamos a seguir mirando el mundo desde la óptica de la bioética. Así que están todos invitados en diciembre a esta actividad especial, distinta para despedir el año. Por supuesto, van a recibir la información para poder anotarse y participar junto a nosotros. Nada más. Nada más por ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias. Estamos viendo. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Gracias a todos. Buenísimo eso de cine sin pantalla, que es original, ¿no? En serio. Me agarró desprevenida, no me acordaba el título de golpe. Yo tampoco me acuerdo, por eso te lo teníamos. Pero aparte lo venimos trabajando hace un montón. Así que ya saben, en diciembre si tienen ganas de darse una vueltita por acá, vamos a